y abandonar el sector de seguridad ciudadana de nuestro país. Qué gravísimo. Déjeme darle la bienvenida a Luis Enrique Flores Álava desde Guayaquil. Hoy está de rojo nuestro Lucho querido. Parece que va a celebrar el Día del Bombero. Buenas noches, Lucho. Un abrazo fuerte para Buenas ti. noches, muy buenas noches, Mónica. ¿Cómo En la estás? provincia de Guayas. ¿Cómo estás, Andrés? Mónica, muy buenas noches. Richard, desde Tener estos Guayaquil. personajes. Desde Guayaquil, un abrazo fuerte a la distancia y agradeciéndoles en nombre de todos los ecuatorianos esa lucha que estamos haciendo solamente para quitar el velo y que quede la realidad y la verdad ante los ecuatorianos. No se está haciendo otra cosa que quitar el velo y que los ecuatorianos realmente vean la realidad de quién tenemos como jefe de Estado en el país. Así que en nombre de la gran mayoría de ecuatorianos que queremos un cambio, le agradecemos acá desde Guayaquil a Andrés y Mónica. Richard. Sí, señor. Yo le doy la posta para que usted pregunte porque yo ya les hice la intro y yo estaba esperando porque usted me dijo, yo quiero hacer preguntas técnicas. Temprano me dijo. Le digo, bueno, señor, haga las preguntas técnicas porque usted es un tigre para eso. A ver, vamos. No tanto así, a ver que ya me va rayando el amigo porque está lejos allá en Chone. Pues deja nomás que en algún momento lo debe encontrar. En algún momento en el camino nos hemos de cruzar. Ya, Mónica, me la traigo para acá con Andrés. Vamos a comer bolones de chicharrón. Así que está invitado, Luchito. La situación viene desde antes de la pandemia y no llega. Vea, no digo más. Todo es telemático que brinda. Andrés, la CELAP hizo un estudio en la que dice que de los dineros ilícitos que han pasado, hay como 3.500 millones que engrosan a través de la banca y que realmente eso es lo que sostiene los ingresos que dan los grandes utilidades a esta banca. Si la CELAC lo está diciendo que ha ingresado como 3.500 millones y reseña unos periodos y esos 3.500 millones se han incrementado más desde los gobiernos de Lenín Moreno y de Lazo. ¿Qué dices tú al respecto, Andrés? Mira, la droga cuando sale de América del Sur, la cocaína, tiene que viajar por los países de Centroamérica, México y llega finalmente a los Estados Unidos. Y dentro de los Estados Unidos pasa las aduanas, los puertos, asimismo el control fronterizo. No sé cómo, porque tienen la mejor tecnología, los mejores militares, pero igual entra a los Estados Unidos. Así que bueno, luego hablamos de cuál es el narcoestado. Pero ya una vez que entra dentro de los Estados Unidos, asimismo viaja a las distintas ciudades y se vende en las calles, se vende a través de los circuitos de comercio. Y eso y cuando ya se vende en dólares, pues, no se vende en peso colombiano o en sol peruano. La droga se vende en dólares. Entonces ese dólar tiene que encontrar el camino de vuelta, así como la droga va hacia el norte, el dólar tiene que bajar hacia el sur. Y ese dólar encuentra su camino de vuelta hacia los productores, que en este caso son primordialmente Colombia y Perú. Pero resulta que en esos países la moneda nacional no es el dólar, es el peso colombiano o el sol peruano. Pero justo ha habido un país en el medio de los dos que acepta dólares en su sistema bancario. Y justo al lado de Colombia hay otro país también que acepta dólares en su sistema bancario. Ecuador por un lado, Panamá por otro lado. Y justo hay un presidente de un país que tiene un banco en el uno y un banco en el otro. ¿Ya? Entonces, esto no es coincidencia, es porque parte del flujo de los dineros del narcotráfico, del lavado de dinero, de lo que se llaman flujos financieros ilícitos, tiene que encontrar un lugar en donde en dólares sea depositado y pueda circular. Y ahí obviamente tienes el protagonismo, tristemente, de lavado en nuestra América, en países como los que he mencionado, pero absolutamente y totalmente claro en la República de Panamá, ¿no es cierto? En Panamá es un país muy, muy, muy pequeño y sin embargo tiene el triple de bancos que los que tiene el Ecuador
Y uno de esos bancos es el banco Banisi de la familia Lazo, del señor Lazo, y ese banco apenas tiene 2 cajeros automáticos en todo el país. Entonces, explícame tú qué banco tiene 2 cajeros automáticos en todo un país. Y en San Borondón, Andrés, solo para recordarte eso. Además, entonces, es bien complicado entender esa lógica desde un negocio bancario convencional, que implica que la gente va a hacer retiros, depósitos, mueve, ¿no es cierto? Entonces, no está ocurriendo eso. ¿Para qué creó Lazo el banco en Panamá? Y antes de eso creó otro banco que muy poca gente le conoce, que es en la isla de Montserrat, una isla chiquita del Caribe que opera bajo jurisdicción inglesa, en donde también había creado el banco que se llamaba Guayaquil Bank and Trust. ¿Ya? ¿Para qué creó esos bancos? El uno en una islita y el otro en Panamá. Es conocido como centro de lavado, centro de paraíso fiscal, centro de opacidad financiera. ¿Para qué tiene ese banco en el dicho país? Entonces, bueno, la respuesta es evidente. Yo la hice, evidente, fui explícito en aquello y ahora Lazo me ha amenazado con iniciar las acciones legales supuestamente por calumnia, etcétera. Yo digo, véngase pues, que plantee el juicio porque ahí será mi oportunidad para justamente presentar toda la documentación oficial, Andrés, tú académica, te técnica ratificas entonces en la denuncia que hiciste. absolutamente, por supuesto. Estoy esperando que venga pronto para justamente en el proceso de investigación previa y luego si llega a formalizar juicio, obtener la documentación internacional que es reservada, que obviamente está en jurisdicción de otros países, pero que nos ayudará a probar esto. Y también estoy esperando con entusiasmo que el día de mañana se dé la audiencia de formulación de cargos del caso INA Papers y se quite la reserva a todo el expediente del caso INA Papers. Eso va a estar, así, así que estamos muy pendientes de lo que salga el día de mañana, porque ahí vamos a, y les adelanto un dato, vamos a ver Manda la primicia. en qué banco se lavó el dinero de la corrupción de Lenin Moreno en los INA Papers. Sí, ahí les dejo la adelanto. Deja Te la quiero que sea interrogante mañana. para seguir el capítulo, para seguir la telenovela. Hay Mónica que es experta en investigación, tiene que ayudar a conseguir ese expediente. No, Claro, yo le créeme, tengo voy a aquí la estar en primera documentación de fila. Mónica. Aquí tengo la documentación de Mónica que ella hizo circular y el asunto del que trajo de Panamá y todo lo demás, donde hace una historia de Banice, lo que tú estás hablando, y habla donde el artículo 1 autorizar el traspaso de 47.27 de las acciones emitidas en circulación de Banice Holding, lo que conlleva el traspaso por parte de Pietro Oversia del 41.59 de las acciones emitidas y en circulación de su propiedad en el Banice Holding S.A. Mira cómo van bajando y cambiando, y el 51% y de las acciones emitidas y en circulación de Banderilla Capital Grau, que representa el 5.68 de las acciones de Banice Holding S.A. de manera indirecta a favor de Banice International Foundation. Mira cómo va siendo una cadena de, como quien dice, dejando que se olviden una cosa y para que aparezca una cosa nueva. Y eso lo hacen, creo que cada año para ir no dejando pistas, porque ellos supuestamente son muy inteligentes para ir cambiando los nombres y supuestamente se olvidó el rastreo que se debe hacer. Pero lo que no saben es que todo queda registrado en los bancos que van haciendo los traspasos. No lo pueden en ningún momento eliminar. ¿Es así o no es así, Andrés? Sí, y ahí más bien quisiera que nos comente, Mónica, cómo fue ese proceso de investigación que los ecuatorianos tienen que conocer, porque eso fue un acto heroico ahí, Claro. donde se juntaron muchísimos factores y además coincidencias para que todo pueda ocurrir, pero ahora ese elemento vamos a tener que recordarlo muy pronto los ecuatorianos, muy prontito, porque yo insisto que hay que reabrir el caso de Pandora Papers, es el caso más contundente, además del Gran Padrino, además del Danubio,
y no hay que aflojar ahí. Además va a servir para reivindicar a muchas personas, a un gran esfuerzo y despliegue que se hizo, y finalmente a deslegitimar esa decisión que tomó el CNI y el TCE en su momento de permitir la candidatura de un señor fraudulento como Guillermo Lasso. Pero ahí yo ya quisiera detenerme ahí, más bien propongo Mónica, ¿cómo tú viste la reacción del contralor subrogante, el subrogante, cuando realmente dice que como la Coma del Sur no era paraíso fiscal? Y por eso Bueno, él dejó limpio ya el camino de que no tenía nada el señor Lasso, la todas Costa del las Sur. autoridades de control aquí en el Ecuador en este momento están captadas por Guillermo Lasso y esa es la realidad muy penosa. Les comento que tuve la coincidencia de encontrarme en el parque del centro de Panamá con el señor Río Frío en ese tiempo. Y él estaba, creo que en un cóctel o algo, y justo yo tratando de sacar toda esa información de Pandora Papers, así que me llegó esa anécdota, pero es importante reconocer que casi toda la investigación y lo que hicimos fue llevado por Andrés Arauz, así que no hay como negar el trabajo de él, impecable. Si no hubiera sido por él, Andrés, tú sabes que no hubiéramos sacado muchísima de la información. Fuimos a Panamá, sacamos y revelamos efectivamente que el presidente de forma indirecta manejaba bienes y capitales en paraísos fiscales. Pero aparte de eso, cuando él fue candidato, también tuvo bienes y capitales a nombre de él en paraísos fiscales y no podía ser candidato y peor podía ser presidente de la República del Ecuador. Nosotros tenemos la ley del pacto ético. En su artículo número 4 dice claramente que no podemos los ecuatorianos manejar de forma directa o indirecta bienes y capitales en paraísos fiscales. Así que se trajo las escrituras de las empresas que tiene, se develó toda la información, como dice Andrés, todo estaba completamente claro. No fue una investigación mía, es una investigación de 600 periodistas a nivel internacional que develaron la información y que dijeron, sí, Guillermo Lasso está envuelto pues en evasión tributaria. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un país? Tú me corregirás como economista, Andrés. Es robarnos escuelas, robarnos hospitales, carreteras, inversión pública, trabajos a todos los ecuatorianos para enriquecer a unos pocos. Y también lo importante de este entramado de corrupción es que Banisi le ayudaba a otros empresarios ecuatorianos a sacar el dinero de forma fraudulenta del Ecuador para llevarlo a Panamá. O sea, no solamente se ayuda Guillermo Lasso y su familia, sino también tenía como ese servicio de entregarle, pues este servicio, ¿sí? De sacar el dinero del Ecuador sin pagar tributos al exterior. Entonces eso también nos llamó mucho la atención. Pero como repito, se entregó igualmente toda la información a la señora fiscal. Cuando estuvimos en la comparecencia de la comisión, de cierta manera como que se rió de mí, me dijo, ya ahora vamos a empezar también la investigación. En el caso Pandora Papers, obviamente una broma más que seguro nos está haciendo todos los ecuatorianos, porque efectivamente se devela la información y hay las pruebas y se mostró las pruebas en la mano, así como esta vez también se develó la información con pruebas en la mano, los reportes policiales de que efectivamente el cuñado del señor presidente tenía relación con la mafia albanesa a través de su amigo y socio de algunas empresas que tienen en conjunto, el señor Rubén Cherres. Pero hay una cosa que este presidente está legislando para su grupo y para él, porque imagínense que ustedes el impuesto de la salida de divisas ya le está bajando los porcentajes hasta fin de año, que va a caer en el 2%. Si hay la salida de divisas, hay otras aristas que también hay en la cuestión ahí de fraude del asunto tributario, entonces está legislando específicamente para él y para su grupo. ¿No lo ven así? Solo quisiera decir algo en ese sentido. Yo creo que recordemos en campaña lo que Guillermo Lasso acusaba al correísmo y Andrés, que supuestamente iba a eliminar la dolarización. Y él sacando todos esos dólares del Estado ecuatoriano y de la economía ecuatoriana, está tentando directamente a la dolarización. Entonces, hoy sí quiero que nos expliques justamente lo que pasó en campaña, Andrés, y que les expliques a todos los ecuatorianos que este señor es un mitómano, le miente a la cara a los ecuatorianos, dice que no tiene bienes y capitales en paraísos fiscales, dice que nosotros íbamos a destruir la dolarización y ve lo que está haciendo.
Adelante, Andrés. Sí, es terrible, ¿no? Tú lo has dicho, es un mitómano, pero además es un fracaso, inclusive medido por sus propios términos. Eh, Escuchaba yo una declaración hoy de la compañera presidenta de la Comisión Ocasional, Viviana Veloz, que decía que Lazo tiene el récord Guinness por haber creado 2 éxodos de ecuatorianos en 25 años, ¿no? Protagonista de los 2 éxodos, la del feriado bancario y la que estamos viviendo ahora. Y es justamente por la política económica, la política social de Lazo, que es de matar de hambre a los ecuatorianos, pues, ¿no? De generar además un efecto. Mira, la economía y la psicología están muy conectadas. Cuando una persona, sea esta un trabajador o un gran inversionista o un analista, ve que la economía crece, que hay oportunidades, que hay trabajo, dice, no, yo también voy a invertir, yo también voy a apostarle al país, y su estado psicológico influye en el desarrollo económico nacional. Pero con un tipo como Lazo, mitómano, un fracaso en todo nivel, dice que bueno, que no hay que apostarle al Ecuador, que va a legitimar a los evasores de impuestos, que le clava paquetazos al pueblo ecuatoriano, que no logra construir condiciones mínimas de gobernabilidad, de que no da muestra de inversión social, inversión educativa. No tenía un proyecto para el país. Solo contraste en un segundito lo que le ofrecía y le ofrece la Revolución Ciudadana al Ecuador versus lo que ofrece Lazo. La Revolución Ciudadana te plantea una sociedad del conocimiento, el buen vivir, un país con gente que tenga dignidad, unos servicios públicos de excelencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ideas movilizadoras que al pueblo entero le da unas ganas de poder seguir. Dicen, no, yo sí me sumo a este sueño. Yo sí creo que van a haber oportunidades para mis hijos. Sí, pero con Lazo, ¿qué es lo que te ofrece? Nada, no hay ni un sueño. ¿Qué te dice? Vamos a equilibrar el déficit fiscal, vamos a cumplir las metas del FMI. ¿Qué capacidad de inyectar un sueño, una idea movilizadora, una ilusión a nuestro pueblo es esa? Entonces, cuando no hay eso, influye en la economía y obviamente la gente dice, no, yo para qué me voy a quedar aquí, mejor me voy y estoy dispuesto a cruzarme el Darién, la selva más densa del planeta, para poder llegar a los Estados Unidos. Y ahora tenemos estadísticas alarmantes: 8 niños ecuatorianos solos, sin acompañante, cruzando la frontera entre México y Estados Unidos, capturados por el control fronterizo estadounidense. O sea, es ya una cosa que nos duele tremendamente. Y todo esto es por la política que obviamente va debilitando las bases de la dolarización. Quita el impuesto a la salida de divisas, favorece a los evasores de impuestos con la ley, el decreto ley de noviembre del 21, quita a Albania y a otros países de la lista de paraísos fiscales, facilitando el lavado y otras cosas. Ha desregulado en términos bancarios lo que se llamaba el coeficiente de liquidez doméstica, que obligaba a que los bancos tengan el dinero en el Ecuador. Y lo único que le salva a este señor Lazo en términos económicos es justamente los migrantes, porque las remesas han aumentado en niveles récord. ¿Sí? Si no hubiera ese aumento de las remesas que han llegado por parte de nuestros hermanos migrantes, justamente a quienes Mónica representa, no hubiera ni siquiera unas mínimas condiciones económicas como las que estamos viviendo en nuestro país. La crisis sería aún peor. Así que lo que le salva a Lazo no es para nada lo que ellos promueven y dicen equilibrios ni nada de eso, porque nada de eso es verdad. Lo único que le salva a Lazo es las remesas de los migrantes, que es dinero a la vena de las familias ecuatorianas que pueden algo quizás apoyarse con eso y consumir y tener condiciones mínimas de dignidad. Entonces, la política económica de Lazo es un fracaso y eso pues es evidente para todo el pueblo ecuatoriano, ¿no? Andrés, pero ¿cómo va a ser un fracaso la economía? Usted la verdad que está equivocado. Sale el señor ministro de Finanzas a decirnos que tenemos nuestras arcas en el exterior y nos miran, las personas, los que prestan dinero, nos miran con buenos ojos porque tenemos un fondo pero bien grande en el exterior y los bonos están respaldados y podemos golpear la puerta a cualquiera y enseguida nos prestan.
Entonces la economía está excelente, según lo ve el señor ministro Rosemena, que es sobaco perfumado, y mientras el pueblo está con hambre, sin empleo, sin medicina, sin doctores, sin profesores, y hoy en día está hecho Papá Noel después de las elecciones del 5 de febrero, que dice que va a gastar 3.000 millones en el asunto social, que va a gastar para la seguridad 2.000 millones, pero son valores que los lanza al aire, los pueden registrar en los presupuestos, pero no lo ejecutan, porque es lo peor, pues. Eso es lo que está pasando en el país, Andrés. Sí, pero además no es cierto, ¿no? El Ecuador no tiene ahorita una buena reputación a nivel económico internacionalmente, ni siquiera con los bancos de inversión. JP Morgan la semana pasada saca un informe que dice ya saquen las inversiones del Ecuador porque no vale la pena invertir en ese país. JP Morgan, el banco más grande del planeta, que te saque un informe así, es tarjeta roja, pues, para un gobierno de banqueros. O sea, el riesgo país llegó al nivel más alto de la historia el día de hoy, al más Pero alto de la historia. perdóname que te interrumpa, Andrés, pero ese riesgo país que ha subido es por el temor de que regresen los correístas. Así están diciendo en las grandes pantallas. Este que dice, no, es culpa de Correa, otra vez culpa de Correa. Dice, sí, pero no del Correa del pasado, ahora es culpa del Correa del futuro. Así es, Y ahora va a vamos venir en con eso. fuerza, y va a venir con fuerza. Absolutamente, para que vean el influjo psíquico también. Ahora ya también con viaje intergaláctico y A viaje en el futuro. futuro. Ay, qué gozo. Bueno, se ha hablado de todo, pero hay algo que sí es preocupante, Andrés y Mónica. Parece que volvió el retraso del audio. Ese es el problema de cómo vamos a llegar a una recuperación interinstitucional. Mira el riesgo que corre Mónica, el riesgo que corres tú, Andrés, el riesgo que ha corrido Ronnie Aliaga, el riesgo que corre Viviana Veloz, que ha sido amenazada, entiendo que tú también, Mónica. Y meterse de frente con la derecha es una cosa terrible. El narcouribismo en el Ecuador, la narcopolítica colombiana de aquella época, está acá, se ha insertado en el país. ¿O hacia dónde nos está llevando el narcopolítico Lazo? ¿Cómo recuperamos esa interinstitucionalidad? Porque todas las instituciones son corruptas ahora. Policía, ejército, ministerios. Pones el dedo y sale una pus más asquerosa que las heces de un gato. Por Dios, es terrible. ¿Hacia dónde tenemos que caminar desde los medios de comunicación, desde el poder popular? Mónica y Andrés. Bueno, yo considero de que principalmente aquí el problema es el señor Guillermo Lasso y su gobierno. Yo creo que el momento que él salga y realmente venga un gobierno, venga un presidente consciente con las necesidades del pueblo ecuatoriano, todo va a cambiar. Es indudable reconocer que el señor Guillermo Lasso lo único que ha hecho es justamente mantenernos en una depresión económica terrible, una de las peores de toda Sudamérica. Solo hemos tenido un rebote económico, no hemos tenido ningún crecimiento, pero aparte de todo eso, como repito, él lo que ha llegado al poder es justamente para privatizar los bienes de todos los ecuatorianos, para enriquecerse más. Lo que se prometió y lo que se dijo en los medios de comunicación es que Ecuador, después de que gane Guillermo Lasso, se iba a convertir en Dubái, íbamos a ser un país desarrollado, íbamos a tener empleo, que Guillermo Lasso era un empresario exitoso y efectivamente creo que lo es, y que eso lo iba a trasladar justamente para que todos los ecuatorianos tengamos las mismas oportunidades y nos volvamos también pues empresarios exitosos, dueños de banco, y la verdad es que hemos caído tan bajo, y el señor Guillermo Lasso y sus parientes han caído tan bajo para meterse con una mafia internacional, para relacionarse con una mafia albanesa.
El señor tiene más de 500 millones de dólares en el exterior. ¿De qué le sirve meterse justamente con estas mafias? Pero ahora nos damos cuenta que justamente se meten con gobiernos como el gobierno del encuentro para justamente seguir este entramado de corrupción en el cual necesitan a estas mafias justamente para lavar el dinero sucio de elevación de impuestos y de otros negocios sucios que tienen, porque realmente, como repito, nunca pensaron llegar al poder para trabajar por todos los ecuatorianos. Así que la verdad, para que se acabe, como tú mismo dices, este pus, esta corrupción que tenemos adentro del Estado ecuatoriano, es que Guillermo Lasso y toda su corruptera se largue del gobierno ecuatoriano. Sí, yo coincido totalmente con Mónica, ¿no? Aquí creo que el pueblo ecuatoriano debe tener tres grandes objetivos. El primero, que era que gane el no, y se logró. ¿Ya? El pueblo ecuatoriano es el dueño de esa victoria. Una victoria totalmente sorpresiva, porque todo el aparataje mediático hegemónico, el propio gobierno, te planteaban un 80-20 y resultó que no, el pueblo ecuatoriano, inclusive sabiendo que solo íbamos a hacer el 20, que íbamos a votar por el no, fue a las urnas con todo su corazón, lleno de dignidad, y votó no, y resulta que no hemos sido el 20, sino el 54, el 57, el 53, 52, dependiendo de la pregunta, ¿ya? Y eso es un acto heroico del pueblo ecuatoriano. Así que el primer objetivo está cumplido. Pero ese primer objetivo, a su vez, era un gran mandato. Yo lo dije durante la campaña del no. La victoria del no significa que Lasso se tiene que ir a la casa, porque es haberle dado la vuelta de una encuesta que decía 80-20 a que gane el no. Es un mandato clarísimo de que no hay confianza alguna en este señor, inclusive en las preguntas engañabobos. Entonces, ese pronunciamiento del pueblo ecuatoriano te está diciendo que no pueden aguantarse 2 años más. No pueden aguantarse la vacunación, las extorsiones, la inseguridad ciudadana, la falta de empleo, la falta de obra pública, los servicios públicos quebrados, la salud que no funciona, los cupos que no hay para el sistema educativo, a los jóvenes en cada vez una situación más precaria. No van a aguantar, la gente no va a aguantar 2 años más. Y entonces ahí viene el rol de la clase política y tristemente en la Corte Constitucional ahora, en donde si Lasso no ha tenido suficiente sangre en la cara para renunciar luego de esa pérdida 8-0, y si cuentas las provincias, todas las provincias, creo que no ganó ni una de las provincias en el país, y algo muy insignificante en términos de alcaldías. Entonces es una derrota estrepitosa. Cualquiera tendría que decir, ¿sabes qué? Yo doy un paso al costado. Pero si Lasso no renuncia, entonces el pueblo ecuatoriano ya dio su mandato, y ahora la asamblea por un lado, y vemos que vamos encaminados en esa dirección, pero la Corte Constitucional también tiene que pronunciarse para viabilizar el juicio político y la salida de Guillermo Lasso, ¿sí? Porque necesitamos cambiar el rumbo. Este gobierno no se atreve a rectificar. Y hablando en serio, en el tema de las reservas internacionales que están en niveles récord, 10,000 millones de dólares, hasta Yanedi Nostroza les dice, por favor, inviertan algo en la economía, no sean malitos, ya está desesperante la situación. Y hoy sale el McFly a Rosemena a decir que no, que es ilegal, que no van a invertir la plata en el país, que esa plata no, hay que seguir manteniendo afuera. Entonces, no tienen ninguna capacidad de rectificar, ¿no? O sea, viven en una burbuja absolutamente. Entonces, si no tienen esa capacidad de rectificar, pues hay que quitarlos a ellos. Hay que quitarlos a ellos del medio, y que el pueblo ecuatoriano tenga un gobierno digno de su gente, ¿sí? El pueblo ecuatoriano ya se pronunció, y ahora la clase política, los distintos partidos, la Revolución Ciudadana encabeza la oposición a Lasso, pero tiene que haber una mayoría suficientemente grande. Y ahí es donde tu pregunta, Richard, ¿qué pueden hacer los medios, el movimiento social? Pues presionar a esos asambleístas que están ahí siempre negociando su butito, buscando cómo escaparse de su responsabilidad histórica, para que se lleguen a los 92 votos, y también estar presentes ahí frente a la Corte Constitucional para que dé paso al juicio político. Ese es el objetivo segundo, que es la salida de Lasso del gobierno,
porque el Ecuador se merece a alguien mucho más respetable como líder del país. Y el tercer objetivo tiene que ser la reconstitución del bloque histórico que permitió la Constitución de Montecristi. Tú hablabas de la desinstitucionalización, de las amenazas que nos enfrentamos ahora, la gente que defendemos a la patria, que amamos a la patria y que no amamos al dinero, que amamos a la patria y que no amamos al dinero. Nosotros estamos ahora amenazados. Bueno, necesitamos recuperar la institucionalidad sobre la base de un pacto social mayúsculo. Y ese pacto social mayúsculo se llama la Constitución de Montecristi, la Constitución del buen vivir. ¿Cómo hacer que ese pacto social reviva, reconstituyendo el bloque histórico? Todas las fuerzas que se unieron luego de un fracaso del modelo neoliberal, de la partidocracia, de la bancocracia, que ya nos gobernó, que nos llevó a la crisis financiera, que nos llevó a un traidor como Lucio Gutiérrez, y que luego de aquello significó un estallido social, pero con propuestas liberadoras como las que se reflejan en el texto constitucional, se tiene que reedituar ese capítulo en la historia nacional para poder ahí sí nuevamente recuperar la patria, volver a tener patria, volver a ser patria y reencaminarnos en el trayecto que nos dejó planteada la Revolución Ciudadana. Dijo usted algo importantísimo y para los dos. Dijo estallido social, Andrés y Mónica. Estallido social, Lucho. El estallido social sería lo último que nos pueda pasar. Saqueos, cansada la gente va a ocurrir, porque he visto ya ciudadanos que están extremadamente molestos con lo que está haciendo Guillermo Lasso. Gente del mismo Lasso ya no quiere saber nada de él. Y preocupa un estallido social porque la gente va a las calles y va a romper puertas, y va a romper supermercados. Va a pasar, bueno, en Perú prácticamente no está pasando absolutamente nada frente a lo que podría ocurrir en el Ecuador. Acuérdese que siempre que han habido este tipo de cosas se mete el vandalismo. Y eso es grave, Andrés y Mónica, porque a eso no queremos llegar. Yo creo que habría que como que construir un frente patriótico de ciudadanos para que le pidan a Lasso la renuncia. Porque si la asamblea no puede, él va, entiendo que a disolverla. Si es que la asamblea comienza ya, como se vio ahora, con un informe, él va a disolverla porque él quiere declararse dictador, Andrés. Él quiere seguir imponiendo sus políticas porque se las están imponiendo desde el FMI. Se las están imponiendo desde arriba. Oiga, usted tiene que hacer esto. No importa que el pobre pueblo se haga más pobre. A ellos no les importa. Yo no sé hasta dónde va a llegar eso. Y si es que activar algo como qué sé yo, un frente patriótico ciudadano, donde estés tú, Andrés, Mónica, gente probada, el mismo Rafael desde Bélgica, gente que vaya a trabajar por un país, desde la comunicación. Miren lo que están haciendo los medios tradicionales, están lavando el cerebro a la gente, están diciendo, están pintándolo a Isa, que está luchando por una cuestión, como un anarquista. O sea, perdónenme, pero probablemente Isa hizo un mal pacto cuando se sentó a las mesas de diálogo, pero yo no lo vi así. Yo vi como que Isa quería pacificar el tema y luego se le fue de las manos, porque a nada llegaron con Guillermo Lasso. Repito, preocupante un estallido social. Bueno, considero que el pueblo ecuatoriano ya está en una encrucijada, ya está contra la pared. Como dicen los gringos, a veces con las necesidades básicas cumplidas de las masas se quedan tranquilas, pero los ecuatorianos ni siquiera tenemos eso. Salimos y por un teléfono nos matan. Justamente cuando estuve en la selva de Darién, que visitamos con la Comisión de Relaciones Internacionales, la mayoría de personas decimos ya no tenemos una vida digna económicamente en el Ecuador, ya no tenemos estudios, pero ahora hay esta problemática justamente de las vacunas. Muchos de ellos eran vendedores informales, decían que ganaban lo mínimo y sobre eso tenían que pagar la mitad a estas bandas delictivas, extorsionadores. Pero ellos me contaban que al comienzo ellos pensaban que era mentira y que no creían, pero después veían que hasta los mismos policías estaban en estas bandas
y que ya les secuestraban a los familiares, les cortaban dedos, les mandaban esos dedos a los otros familiares para que vean. Entonces esto ya no es un chiste. Dicen, yo no tengo trabajo en el Ecuador, ya no tengo mis necesidades básicas resueltas, digámoslo así. ¿Qué me toca? Irme. Entonces, hay muchas otras personas que no tienen ni siquiera la oportunidad de irse, porque eso es lo primero que uno trata de hacer, irse del lugar donde no puede subsistir, pero hay personas que ni siquiera pueden hacer eso. Muchos de ellos jóvenes que entran en estas bandas delictivas. Pero ya la sociedad ecuatoriana está arrinconada y justamente eso es lo que causa estallidos sociales, de decir, ok, ya basta. Hay estos problemas del vandalismo y sí, pero yo considero que muchos de los derechos de los trabajadores alrededor del mundo se han ganado con la lucha social, tener 8 horas de trabajo, tener las vacaciones, los derechos de las madres para que den a luz, lactancia, etcétera. Entonces, a veces creo que cuando hay un gobierno inepto, incompetente, pero más que todo corrupto y que no le importa las necesidades del pueblo, no hay otra opción más que salir a las calles. Andrés. Sí, absolutamente, ¿no? Si es que el sistema democrático está tan manipulado, está tan viciado, está tan falto de respuestas para atender a las necesidades de la gente, que la gente se tomará la cuestión por sus propios medios. Y eso uno siente cuando conversa con la ciudadanía en la calle. O sea, lo que a mí, por ejemplo, me dice la gente trabajadora, los que tienen su pequeño negocio, es: ya basta, ya nos pronunciamos, ya dijimos, ya cumplimos nuestra tarea como pueblo, que fue democráticamente el 5 de febrero decir hasta ahí nomás. Le dijimos no a este señor Lazo. Pero no puede haber esta desconexión con los sectores políticos que luego no respondan a ese pronunciamiento de la gente. O sea, no puede haber esa desconexión. Si esa gente que está negociando el voto en la asamblea, estos pequeños grupos, digamos, de sectores independientes o gente que está un día sí, un día no, etcétera, es ahí donde hay que apuntar realmente, porque ellos pueden estar definiendo el futuro de nuestra patria, ¿no? Y la ira, lamentablemente, de la gente no se va a enfocar en esos poquitos que están negociando su voto, porque la ira va a ser sobre la clase política en general. Entonces nosotros, como Revolución Ciudadana, tenemos la tarea de visibilizar a todo ese grupo de gente corrupta que está negociando la dignidad de su pueblo por quizás algún puestito en el gobierno de Lazo o algún billetito con plata del banco de Lazo o cosas así. Entonces tenemos que hacer esa visibilización y exigir que la energía popular, la energía ciudadana, apunte claramente a esos sectores que están queriendo negociar la dignidad de los ecuatorianos, ¿no? Yo creo que el día de hoy se ha abierto una posibilidad democrática plenamente constitucional e institucional para encontrarle salidas a lo que estamos viviendo en el Ecuador, pero no es algo que está totalmente resuelto. Esperemos que haya una conciencia política generalizada por parte de estos actores que acabo de mencionar. Yo solo quisiera acotar algo a lo que dijo Andrés, que me parece importante, y por mi experiencia en la Asamblea Nacional, a mí lo que me ha llamado muchísimo la atención es el comportamiento de Pachacutic. El Pachacutic es un movimiento que justamente, un partido político que representa a las clases más necesitadas del Ecuador, a los quintiles más pobres, a nuestras nacionalidades indígenas que han sido discriminadas por años y realmente en la Asamblea Nacional yo pensaba que se iba a votar a favor de las necesidades del pueblo ecuatoriano y de ellos mismos, pero vemos que Pachacutic realmente vende el voto al mejor postor y no trabaja realmente por su gente, siendo ellos la voz del pueblo, ¿no? Entonces, me llama la atención, recalco, hay una venta constante de conciencias en la Asamblea Nacional. Por eso ahora y en este momento creo que es importante recordar a la audiencia que hay que pedirles a sus asambleístas de cada provincia, decirles,
por favor, tienen que hacer lo correcto, no por plata, no por intereses, sino por las necesidades de todos los ecuatorianos. Mónica, pero Mónica, no es todo Pachacuti, pues, ¿no? No es todo Pachacuti, porque No es todo. hablamos de Quispe, que sale, pero eufóricamente, aunque lo arrastren, dice, él no va a dar su voto, ¿no? Sale el señor Vanega, que parece que es el abogado defensor de Lazo, el abogado que debe estar cogido la mano con Carminiani, a quien le quitaron ya la visa de los Estados Unidos, que es el abogado Carminiani, es el abogado de Danilo Carrera y es el abogado de Lazo. Y entonces esto quiere decir que verdaderamente no es que es todo Pachacuti. Yo creo que hay una división en este organismo y por eso es que contamos siempre con 45 a 50 votos que nunca están de acuerdo con las opciones que siempre da el Parlamento para el pueblo. Por ejemplo, en el caso de la muerte cruzada fueron los social cristianos que no apoyaron y ya hoy día salen uno de los asambleístas social cristianos a decir también que no hay pruebas, que no sé qué, que no sé qué hora. También comienzan a darse la vuelta ante un caso que realmente está evidenciado, que son informes de la misma policía. Entonces, dar que va a ir a la corte y la corte va a ver si da el visto bueno, a ver los resultados y regresa a la asamblea, yo creo que no va a haber los 92 votos para que el juicio político se vaya y lo censuren al presidente de la República, porque Lazo tiene cooptado 45 a 50 votos. Bueno, por ejemplo, Mónica. a los asambleístas que votan usualmente con la Revolución Ciudadana, lo que se les dice adentro de la Asamblea Nacional y de propios movimientos, que son los Pachacutic rebeldes, hasta así se les llama, los Pachacutic rebeldes, pero ellos también están buscando de cierta manera con el correísmo alguna ventaja, tienen proyectos de ley o necesitan que se vote algo en conjunto, entonces no es que es un voto limpio, por su convicción, ¿no? Entonces, siempre hay esas necesidades que tienen y por eso se acogen a lo que se pide. No todos, como usted lo dice, pero la mayoría y en la mayoría de las votaciones o están con un grupo o están en el otro. Realmente es complicado verles a todos ellos juntos con una sola visión, que sería la de representar a los pueblos y nacionalidades. Muy complicado ver eso, pero como repito, hasta entre el mismo grupo dicen que los que votan a favor de las necesidades del pueblo son revolucionarios o rebeldes o como les quieran llamar. Entonces, hay una visión clara. Ellos mismos buscan también el beneficio por parte de nuestro lado, siendo el bloque más grande. Entonces, yo creo que están buscando todos algo. Andrés, el presidente no le da, el ministro, el presidente no le da permiso, autorización para que vayan a la asamblea a hacer su rendimiento, los coroneles y lo demás, y lo que están manejando el caso del padrino. También intentó quitar los 37 investigadores que tenía a cargo de la fiscalía, también obstruyendo el asunto de la investigación. Pero también hay ya un zafarrancho entre la fiscalía y el presidente de la República, supuestamente porque ha habido un llamado a la primera dama que no le gusta, a nosotros ya nos ha enseñado el presidente Correa de que no hay primera dama, ¿no? Entonces, pero ahora ellos vuelven a hablar de la primera dama, de que la ha convocado a hacer unas declaraciones en el caso del padrino. ¿Qué sabes tú al respecto, Andrés? Bueno, eso, ¿no? Eso es quizás un dato muy relevante, ¿no? Yo no sé si haya enemistad entre la fiscalía y el presidente, ahí hay otras formas de articulación, renegociaciones, reacomodos, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que sí hubo tensión, no por el caso del Gran Padrino, sino justamente por el caso Pandora Papers. Pandora. El caso Pandora Papers está abierto en la fiscalía, está abierto, está en investigación previa, está avanzando esa investigación y parte de la investigación implicaba que la fiscalía convoque a que rinda versión la esposa del presidente, María de Lourdes Salcíbar, ya que ella es una de las beneficiarias de las transacciones simuladas
de Guillermo Lasso en términos de los paraísos fiscales, y eso no le gustó al presidente Lasso, ¿no? Entonces, Boscan reporta de que eso llevó a gritos, a llamada telefónica, pelea entre Lasso y Salazar, pero yo creo que es algo que hay que tomar muy en cuenta y hay que mencionar una y otra vez. Sería bueno que más personas, incluso más miembros de la Asamblea, quizás toda la Comisión de Garantías Constitucionales que abordó el tema Pandora Papers, se adhiera como denunciante del caso Pandora Papers en la Fiscalía para poder tener acceso al expediente que es reservado y poder contar a la ciudadanía este tipo de cosas que son cruciales, ¿no? Imagínate si por ahí termina queriendo archivar el caso Pandora Papers también en Fiscalía, ni nos vamos a enterar los ecuatorianos. Entonces sería bueno que ahí haya más actores políticos que estuvieron en el caso Pandora Papers, quizás los mismos que fueron hasta denunciados por Lasso y Andrés Páez. ¿Se acuerdan que cuando el informe salió les acusaron de que falsificaron el informe, ni sé qué cosa? Bueno, que lo hicieron afuera de la comisión, supuestamente. Bueno, todo eso tendrían que ellos mismos ser los involucrados en denunciar a Lasso para poder acceder al expediente y, pues, cobijados por la inmunidad parlamentaria, comentar al Ecuador lo que está pasando, ¿no? Porque ahí se puede desbaratar el informe espurio de la Contraloría que le terminó absolviendo temporalmente, creo yo, a Guillermo Lasso. Se puede remitir información a la propia Asamblea. Recordemos que la Asamblea decidió remitir información a las distintas autoridades con toda la investigación que se hizo ahí. No sé si habrán mandado las cartas de noviembre de 2021 a la fecha. Ojalá hayan mandado las cartas que dijeron que iban a mandar con el expediente grueso a Contraloría, Fiscalía, Superintendencias, etcétera. Si no lo han hecho, habría que hacer seguimiento a ver qué pasó ahí. Pero clave estar en el expediente fiscal del caso Pandora Papers dentro de la Fiscalía. Hay otra pista que envía a Diana Salazar cuando le quitan los policías investigadores por parte del Ministerio del Interior. Ella dice que esos policías investigadores estaban involucrados en una serie de casos y uno de esos era el caso Pandora Papers. Pandora, sí. ¿Por qué habría de mencionarlo si no fuese un tema de esta tensión o negociación con el Ejecutivo, con Guillermo Lasso, ¿no? Entonces lo menciona con un propósito y es nuestra tarea saber interpretar ese mensaje, ese contexto, el subtexto detrás de esa comunicación y decir, bueno, ahí hay que poner atención y es momento de que el pueblo ecuatoriano conozca qué hay en ese expediente fiscal de Pandora Papers que fue presentado en noviembre del 21 y que ahora parece que ha avanzado un poquito más. Andrés, ¿no te tiene preocupado que el denunciólogo está pidiendo los gastos electorales del 2021 de la campaña de ustedes y siempre sale no viendo las causales, aunque él tenía conocimiento del caso, el Gran Padrino, nunca tampoco lo puso en la carpeta para investigarlo, pero hoy está preocupado por los gastos electorales de la campaña de ustedes, el señor Villavicencio? No, en absoluto, no tengo ninguna preocupación. Comencé el programa respondiendo a esa inquietud que me planteó también Richard, que vaya y se mete a investigar todo lo que quiera. Yo no sé por qué pide la información en formato papel, pide que el CNE le mande certificados de cada transacción, dice que de cada transacción quiere certificado. Mucha, hermano, nosotros hicimos un crowdfunding con miles de aportes de los ciudadanos que iban desde $5, $10, $20, unos un poquito más. Pero bueno, si quiere que le llenen de papeles, que se traspapele ahí, que se quede inundado en el papel. Él le puso un monto, que ha recaudado más de $1 millón, dice. Toda la información está disponible en PDF y en Excel, en la página web nuestra, en la página web del CNE, para que no solo Villavicencio, cualquier ciudadano puede investigar los aportes y los gastos de campaña, factura por factura en el caso de los gastos, con nombre y RUC de los gastos que hicimos, el rubro, etcétera, el monto, y en el caso de los ingresos,
por nombre y apellidos, los 4, ¿no es cierto? 2 nombres y 2 apellidos, número de cédula, número de cuenta bancaria, fecha en la que se hizo el respectivo aporte, para que cualquier ciudadano pueda entrar a ver en el ejercicio del financiamiento de campaña más transparente de la historia del Ecuador. Si yo fuera Villavicencio, más bien me preocuparía de la campaña de él, que fue de apenas $1,000, no abrió ni siquiera cuenta bancaria. Vaya a saber cómo recaudó la plata, vaya a saber cómo financió él su campaña, pero él no reportó ni un gasto en su campaña electoral. Así que ojalá los ojos de fiscalización vayan hacia la campaña de Villavicencio, que no reportó ni $1 en efectivo recaudado, apenas 2 aportes en especie de $500 cada uno. Yo creo que aquí viene esta frase, y solo para contar algo, el que nada debe, nada teme. Y justamente estamos aquí con Andrés, está dando la cara y está diciendo exactamente qué fue lo que pasó, cómo se dio. Eso del crowdfunding es algo que todos los políticos en los Estados Unidos hacen, es algo completamente normal. Yo no sé por qué en el Ecuador empiezan a ponerlo como si fuera alguna casa de corrupción o algo así, cuando es algo amplio y se puede ver quién está donando, cómo se está donando, si ellos tienen en qué se ha gastado, pues esa es la parte que a veces es medio difícil, pero tienen cómo demostrarlo. El presidente Guillermo Lasso se le ha pedido, al señor Villavicencio se le ha pedido pruebas, nunca han dado absolutamente nada. Así que una persona sin pruebas no hay cómo creerle, pero lo más importante es que Andrés está dando la cara y repito, el que nada debe, nada teme. Pero hablando de dando la cara, el consuegro de Lazo dice pues que se reunió con Cherre y con Danilo y que aportaron. Entonces, hoy en día, ellos mismos se están poniendo la soga, porque mire, el consuegro viene a ser parte de la campaña, él estuvo, dice, en mi casa. Entonces, ¿qué estamos hablando? Y les están hablando y le están cayendo a ellos mismos la saliva, Andrés, porque ya no hay para dónde caminar, pues las verdades están saliendo solitas a la luz y sin darle palo. Verás, Porque hay antes un las pesquisas artículo, te daban palo para poder hablar, ahora sin dar palo las cosas están saliendo a la luz. hay un artículo del Código de la Democracia, el Código de la Democracia, que dice que de detectarse financiamiento irregular en la campaña, recursos de afuera, recursos ilícitos, recursos no reportados, etcétera, eso tiene como implicación y consecuencia la pérdida del cargo, en este caso de Guillermo Lasso, ¿ya? O sea, es una causal directa. Hay que seguir estudiando ese tema de Pepe Nebot, la cuenta offshore de Jaime Durán Barba, que no reportó el gasto de Durán Barba a Guillermo Lasso. Feliz de decir, sí, él era mi asesor en segunda vuelta. ¿Y dónde está el gasto de cuánto le costó? Y eso no está reportado en ningún lado. Entonces, ¿desde qué plata le pagó? Le pagó desde Banisi, desde Dakota, desde Miami. ¿Desde dónde le pagó a Durán Barba? Es una pregunta muy sencilla. Eso es todo. Y si pueden demostrar de que sí fue en efecto pagado con recursos de la campaña, no hay nada que temer. Pero no fue, pues. Entonces no revelan ese dato. ¿Desde dónde pagaron la publicidad en Facebook? Que fue por lo menos de $400,000, lo reportado por la propia biblioteca de publicidad de Facebook. Eso no está en los gastos de campaña del CNE de Lazo. Entonces, ahí tenemos lo de Pepe Nebot, lo de Durán Barba, lo de los gastos en Facebook, y bueno, una Y lo de infinidad Cortázar, de que también cosas. dice hoy día que él no ha dado dinero a Ronnie Leaga, pero sí se reunió para entregar donaciones y dinero con Cherres y con Danilo. Sí, Y hay un bueno, poco de cabo suelto. Y hay que unirlos nomás. es eso, ¿no? Entonces, el principal aportante por fuera del propio Guillermo Lasso en la campaña de Lasso fue Danilo Carrera, documentadamente hablando. Es decir, en los registros del CNE se muestra que Danilo Carrera fue el principal aportante de la campaña de Lasso, cubriendo más o menos el 25 al 30% de los gastos totales de la campaña de Lasso, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y para qué Carrera financió la campaña de Lasso? Es una inversión seguramente, ¿no? Entonces, Era su ahora le cuñado tocaba querido. devengar la inversión con los cargos en las empresas públicas.
Richard, gracias. Yo me quiero ir con una última parte porque sé que es bastante tarde. Mónica tiene que levantarse temprano, lo mismo Andrés. Hoy me reía yo de un asambleísta, concretamente, yo sin paro, de Gruber Zambrano. Oiga, aprobado. Estaba aprobando lo que no quería. Yo hice un viral, ya lleva como 150,000 vistas. Y la gente se le ríe y todo el mundo le pone, ja, 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 qué payaso. Pero ¿dónde estaba este tipo? O sea, entonces hablamos de la clase política que hay en el Ecuador, Andrés y Mónica. Esa es una clase política, lo que tú decías hace un momento, Andrés, de esta gente que por un billetito lustra zapatos, no importa que sea asambleísta, pero por Dios, o sea, decir, estaba en la nube, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo en la asamblea? Y después bravísimo le echaba la culpa a Viviana, que no sabe dirigir, que lo confunden. Pero si él se confunde, Viviana Veloso más se le reía. Es culpa es culpa de su capacidad. No. Entonces, ¿qué hacer con esa clase política que tenemos en el país, Andrés? Y parece mentira. Eso es grave. Eso es grave porque el Ecuador está con una clase política que no tiene nada en la cabeza. Imagínese un legislador que alza la mano y dice, y que después se arrepiente y dice, oiga. Tú estabas ahí, Mónica. Tú estabas en esa Claro, sesión. yo estaba ahí y justamente Cuéntela pues, de interior, pues, Mónica. justamente entre los, porque justamente dieron 20 minutos de receso y yo justo entré corriendo porque ya vi que había comenzado y me tocó sentarme entre los dos compañeros del Partido Social Cristiano, así que todavía me he reído más porque ellos ya son más groseritos al hablar, digámoslo así, que nosotros, bueno, de la bancada tratamos de ser más delicados. Bueno, nos hemos reído porque de verdad él dijo, sí, apruebo el informe y todos nos quedamos en shock, así como que vamos a tener todos los votos y de repente se puso morado y empezó a gritar, no, es que no puede ser porque sube lo peor el coordinador de Creo a decirle lo que estoy haciendo porque ni siquiera se había dado cuenta. Si no sube el coordinador, él sigue con la aprobación que tuvo, entonces nos hizo reír a todos porque realmente se puso bravo, gritó, después ya se le dio la oportunidad, después él también se levantó, fue todo un escándalo adentro y esos compañeros del Partido Social Cristiano que se mandaban unos comentarios bien graciosos, no podíamos parar de reírnos todo porque realmente fue un show completo, pero creo que lo importante también mencionar en esto es que no toda la clase política ecuatoriana es así, quiero reconocer que el bloque de UNE es realmente ha dado clases adentro de la Asamblea Nacional sobre la tecnicidad que podemos llevar en el área legislativa, de investigación igualmente. Creo que tratamos de hacer pues un trabajo limpio a favor de todos, entonces en ese lado sí quiero decir eso porque creo que todos los compañeros trabajan muy fuerte en ese sentido. No todos somos perfectos, ni no todos pues somos abogados, ni sabemos sobre pues la Asamblea Nacional, muchos somos nuevos, pero hemos tratado de instruirnos justamente para no hacer el show que hizo el señor Zambrano el día de hoy. Muy bien. Show, pero qué espectáculo. Yo todavía no me canso de reírme. Estaba haciendo yo el viral, estaba grabándolo para lanzarlo y tuve que hacerlo como 6 veces porque no aguantaba la risa. Me decían, oye, ya concéntrate. Es que me acordaba de verlo que hasta se paró y dijo, no, y después dijo, sí. O sea, era una payasada completa. Así que los invito a ustedes a mirar. Finalmente, por mi parte, agradecerles. Y Andrés, ¿quiénes son los tenedores de la deuda en el Ecuador? Los tenedores de la deuda. La mejor pregunta de toda la noche, ¿ah? Ahorita debe estar moviéndose bastante eso, ¿no? Ahorita es una respuesta bien interesante porque ahorita la deuda ecuatoriana está, entre comillas, muy barata, ¿no? El riesgo país es en realidad un indicador no del riesgo del país, sino de el rendimiento implícito de los papeles de deuda ecuatoriana comparada con los papeles de deuda estadounidense para los mismos plazos. Es decir, si un bono del Tesoro estadounidense está pagando 3%, ahorita con un riesgo país de 1.700 puntos significa
que un bono del gobierno de Ecuador está pagando 3% más 17%, 20% de tasa de interés, ¿no es cierto? Eso es lo que pagaría en el mercado los bonos de la deuda ecuatoriana. Entonces, eso significa que es un negocio extremadamente rentable. Si es que la gente que tiene información privilegiada compra ahorita un bono de deuda ecuatoriana y espera a la hora que sea de pagar intereses, se va a llevar reverendo negocio, ¿ya? Entonces, a veces esta volatilidad del riesgo país, a quien más beneficia a los que están especulando con la deuda. ¿Quiénes son los que más pueden ganar de la especulación con la deuda? Los que tengan información privilegiada. ¿Quiénes tienen información privilegiada? Los que están adentro del gobierno, ¿ya? Entonces, eso es muy difícil de determinar en tiempo real, porque la información de compras de papeles de la deuda está protegida por los sigilos bancarios, bursátiles y de reserva de información en los mercados extranjeros, Nueva York y Luxemburgo principalmente, pero eventualmente, en algún día, a veces tienen que pasar 5, 7, 10 años, finalmente se revela quiénes fueron los que compraron. Y hay una reflexión, simplemente porque Mónica, mencionaste Lazo como empresario exitoso, pero hay un capítulo de la historia que nos solemos olvidar, y es que Lazo ha sido funcionario público cerca de 40 años. Lazo era, a la vez que era banquero y dirigente de su banco, era funcionario público. Lazo fue funcionario público en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Lazo fue funcionario público en el gobierno de Maguat. Lazo fue funcionario público en el gobierno de Lucio Gutiérrez. El cuñado Danilo Carrera fue funcionario público también, entiendo, en el gobierno de Sixto, también en el gobierno de Fabián Alarcón. Es decir, la familia de Lazo, incluyendo el ex canciller Ayala Lazo, que hoy es miembro del directorio del Banco de Guayaquil, pilas con eso. Si tú sumas la experiencia como funcionarios públicos de los que hoy son parte del directorio del Banco de Guayaquil, hemos tenido presencia continua de ellos desde los inicios de los años 90. Entonces, ¿cómo es que fundaron tantas empresas offshore que negociaron con CDRs, con la compra y venta de los papeles de la deuda, con la cotización del sucre frente al dólar, con el aliado bancario, con los distintos negociados que hubo luego de aquello también, incluyendo la fase del Banco del Barrio, la creación de Banís y la creación del banco en la isla Montserrat, mientras eran funcionarios públicos, por favor. Ese es el dato, Pepa, el dato relevante. Y claro, si tiene información privilegiada, si sabe cómo va a cotizar el sucre el día de mañana y a la vez es banquero y a la vez ocupa el cargo de superministro, ya está pues hecho el señor en términos de sus negocios exitosos, ¿no? Simplemente para recordar un poquito ahí la historia de lo que significa tener información privilegiada. Por eso se justifica la inversión de Danilo, porque ellos sí sabían cómo podían recuperar ese billete. Así de sencillo. Porque también Dale Hermano también de Lazo es un aportante fuerte en la campaña. Danilo es otro aportante fuerte en la campaña, porque ellos casi aportaron, creo, si no es el 50% del valor real de lo que acumularon, dieron fuertes valores, los dos. Entonces, de lo declarado, Lucho, de lo declarado. Claro, de lo declarado. Eso te digo. O Ese sea, que solo las cuentas en redes sociales, ¿cuánta plata no se habrá ido ahí y que no está declarada? Solo el sueldito de Durán Barba no está declarado. Lo de Pepe Nebot no está declarado. Lo que declaró Pepe Nebot, digo, ¿no? claro. O sea, ¿cuánto? Sí, imagínate, nosotros que nos sacamos la madre tratando de recaudar algo, y reportamos todo aquello en el CNE, y resulta que nuestra campaña parece más grande que la de Lazo.
¿Quién va a creer eso? Pues si el man tenía vallas por todo el Claro, país, claro, presencia claro. en medios, presencia Pero en Andrés, las nosotros radios. tenemos a la gente de los militantes que son de verdad y eso no se puede comprar. Eso, por supuesto, pues la nuestra fue una campaña del pueblo, para el Así. pueblo. Cuando se evidenciaba eso en las caminatas, en las concentraciones, en media pandemia, nosotros llenábamos las avenidas de todas las ciudades. Y acuérdate cuando Entonces, viniste a los ese es el Estados respaldo Unidos, popular 3.000 también. personas te recibieron, Andrés Arauz, en los... Fue esa visita, que definitivamente. Sí, sí, definitivamente esa sí. es la realidad. Así es, tenemos el cariño del pueblo. Lo que ha dejado Andrés, una Eso no es semilla nada. valorizan al grupo humano, porque hay una reflexión. Anteriormente llegamos como con 70 traicioneros porque no se tamizó bien. En esta ocasión se ha tamizado muy bien. Realmente están a la vista. Los resultados están a la vista. Es decir, no estamos nadando en el mar. Ha reflexionado nuestra gente. Anoche ya mismo también. Richard, Y no brindan nada. Richard Puro, tiene que puro visita mi casa fancullo. Chone, así Sí, es que puro cuento. No, este director que te invito, que sí, que no sé qué. cumplir, así que espero que cumpla con lo que dijo. Defendiendo. Para Inmunocal. Y en Inmunocal, o sea, me gané como unos $6,000. Entonces, al siguiente día, después de la campaña, yo salí en mi carro porque no salía. Claro, ese es el carro. Por eso, Richard, somos muy agradecidos con usted siempre, la Revolución Ciudadana. Usted es parte de la revolución, así que le agradecemos